Ahora se viene la última parte de la clase de modelos secuencia-secuencia en el procesamiento de lenguaje natural usando redes neuronales. Y lo que vamos a ver ahora es el transformer, que es otra arquitectura para hacer modelos sequence-to-sequence que no usa redes recurrentes. De hecho, lo que hace es usar atención, nada más que atención. De hecho, el paper que inventa esto se llama Attention is all you need. ¿Ya? Entonces, dado lo que hemos aprendido hasta ahora, pareciese ser que la red recurrente encoder-decoder con attention puede resolver todos los problemas. ¿Ya? Todo el material que voy a leer a continuación está basado en este blog. ¿Ya? Lo pueden leer, que viene con código de hecho. Pero hay ciertos problemas de la RNN que se pueden resolver con otra arquitectura que se llama el transformer. ¿Qué hace el transformer? Descarta toda la componente de las RNN del encoder-decoder y solamente se basa en atención. Entonces, recuerden que cuando nosotros, ¿cuál era el problema de la atención? Esto es lo más importante. Cuando nosotros modelamos secuencias usando redes recurrentes, cada hidden state depende del hidden state anterior. Eso es por la función recursiva que tiene, la función R, ¿no es cierto? Eso, para poder implementarlo esto en la GPU, que es la tarjeta gráfica, que es la que puede procesar eficientemente las redes neuronales, es un dolor. Es un dolor porque es secuencial y la GPU está hecha para poder hacer procesamiento paralelizable. Por ejemplo, una red neuronal convolucional es totalmente paralelizable porque uno puede correr todos los filtros en paralelo. Entonces la GPU, incluso la GPU le cuesta mucho le duele mucho este procesamiento secuencial del RNN porque no puede paralelizar y por eso y por ende no puede escalar. Incluso usando tecnologías como CUDNN, que es una implementación nativa de CUDA de redes neuronales, las redes neuronales recurrentes son dolorosamente ineficientes y lentas para entrenarlas. El problema de traducción automática, uno podría pensar que en traducción automática hay tres tipos de dependencias que hay que resolver con alguna arquitectura de red. Uno son las dependencias entre el input y el output, que es básicamente cómo depende el texto en el idioma destino con el texto en el idioma fuente. Otros son las dependencias entre las palabras de entrada entre sí, obviamente, que me definen al final cómo la semántica se compone y la sintaxis se compone para formar la estructura. Y lo mismo la dependencia interna que tienen las palabras del output. Si pensamos que el mecanismo de atención que usamos en la red recurrente sequence to sequence, principalmente trataba de tocar esto de acá. ¿Ya? Trataba de hacer un promedio ponderado para modelar las dependencias entre el input y los outputs. Pero las dependencias entre los inputs y los inputs estaban modelados con la red recurrente del encoder y las dependencias de las palabras del output con el output estaban modeladas con la red recurrente del decoder. La idea del transformer es hacer todo esto con atención. ¿Ya? Todo esto con atención. O sea, que haya muchos productos ponderados de vectores y todos se hagan entre todos y así hacerlo muchas veces y obtener una transformación que me haga una buena representación para hacer modelamiento secuencia a secuencia. Entonces, el Transformer, que es esta arquitectura inventada en el 2017, que hoy en día se ha vuelto una revolución en NLP y Deep Learning, la idea es extender este mecanismo de atención para modelar todas las dependencias que uno necesita en un problema de traducción automática o cualquier problema sequence to sequence. O sea que la atención modela las dependencias del input con el input, del input con el output y el output con el output. Entonces, recordemos, la RNN procesa el input secuencialmente, mientras que el transformer no tiene un procesamiento secuencial, sino que lo puede procesar de una. No va, en vez de ir palabra por palabra, puede realmente hacer el procesamiento en una sola pasada. Y eso permite hacer paralelización. Y se hace usando un mecanismo de atención. Entonces, para poder, el mecanismo de atención que usa el transformer se llama multi-head attention, su atención de múltiples cabezales. ¿Ya? Y para eso, lo primero para entender el paper del Attention is All You Need o el Transformer es ver que ellos plantean la idea de hacer atención como algo muy computacional respecto a tal vez procesamiento de datos.
Básicamente lo que uno se imagina, lo que uno en verdad tiene cuando hace atención, tiene keys, queries y values, donde todos estos son vectores. Donde básicamente lo que uno hace es que tiene una consulta, que es un vector. Esa consulta la aplica sobre unas llaves, que son las keys, y los resultados de esa consulta sobre las llaves son estos ponderadores alfa, que yo lo aplico sobre unos valores. Y esos valores me dan el resultado. Que por el momento puede sonar un poco extraño, yo creo que a mí me costó mucho entenderlo, pero cuando uno ve el modelo sequence to sequence con RNN que vimos anteriormente, con la noción de queries, keys, values, después uno se da cuenta que uno puede aplicar esta noción a muchas cosas, incluso a uno mismo. Y ahí nace el concepto de self-attention, y ahí empiezan a hacer la idea de que uno puede usar atención no solamente para ponderar los hidden states del encoder en el decoder, sino se puede usar para realmente aprender toda la representación. Entonces, el mecanismo de atención se usa para modelar cómo yo le presto atención a información relevante de acuerdo a lo que yo estoy procesando actualmente. Ya, entonces en el encoder-decoder con RNN, con atención, ¿qué es lo que nosotros hacíamos? Nosotros teníamos que modelar estos pesos de atención, que era la relevancia de los estados ocultos del encoder, que son los valores, en procesar el estado del decodificador, que es la consulta. Y esos valores se calculan basados en los hidden states de las llaves y los hidden states del decodificador, que es la consulta. Que hasta ahora me imagino que suena súper extraño y ambiguo. Vamos a explicarlo ahora bien. Acá estamos traduciendo desde el inglés a un idioma asiático que no sé si es chino o japonés. La oración I like cats more than dogs. ¿Ya? Este símbolo de acá es el símbolo de la palabra perro en el idioma correspondiente. Ya, si se acuerdan bien qué es lo que hacían en sequence to sequence, encoder decoder con atención, es que yo tenía entonces una red recurrente que modelaba entonces los embeddings del input y me daba varios hidden states. Y tenía otra red recurrente del decodificador que también me daba varios estados. Cuando yo quería producir, entonces quería producir la siguiente salida del decoder, lo que yo ponderaba era el estado actual del decoder. ¿Ya? Y eso es la consulta. Yo estoy preguntando. ¿A quién le pregunto? A las llaves. ¿Y qué son las llaves en este caso? Son todos los hidden states del encoder. Y el resultado de esta consulta, de aplicar este vector a todos estos de acá, son estos valores escalares normalizados usando una softmax. Y después a quién yo le aplico el producto, a quién yo le aplico esta suma ponderada, es a los valores, que en este caso los valores son lo mismo que las llaves, son los mismos vectores contextualizados de la red neuronal recurrente. Pero es interesante ver lo que pueden ser cosas distintas, porque podría ser, por ejemplo, que uno aplicara la consulta a los embeddings solamente, por ejemplo, del encoder, y después ponderara los hidden states de la LSTM del encoder, o viceversa. Entonces, esta idea de ver queries, keys y values me permite abstraer de una mejor manera el concepto de hacer atención. En resumen, ya vimos la idea de que atención se puede representar con esta idea de consultas, queries, keys, llaves y values, valores. La consulta es un vector que en el caso anterior es un estado del decoder. Las llaves son los vectores los cuales yo opero con la consulta, que en el ejemplo de la RNN serían los hidden states del encoder. Eso me responde mis alfas, que son los ponderadores, y los valores, los values, es a los vectores a los cuales yo le aplico estos ponderadores. Que en muchos casos los values
y los keys y las llaves son lo mismo, pero podrían ser cosas distintas. Viendo esta conceptualización, podemos ver ahora que ya no estamos obligados a que las consultas y las llaves sean cosas distintas, como un decodificador y un codificador podrían ser incluso lo mismo. Y eso se llama self-attention, atención sobre uno mismo. O sea, podríamos ya, imaginemos que ya no tenemos la RNN y solamente tengo los embeddings del input. El perro ladra, el embedding de él, el embedding de perro, el embedding de ladra. Ahora, cada uno podría hacer atención sobre uno mismo. El perro ladra, él le puede prestar atención a sí mismo, a él, después a perro, después a ladra, después con eso me dan, ¿qué van a ser los valores también? Con eso me van a dar los pesos, y esos pesos los pondero sobre lo mismo, que también van a ser las llaves y los valores van a ser lo mismo, y obtengo una nueva representación sobre él que está contextualizada. Y la idea es que esta es la idea de multi-head attention que tiene el transformer, y la idea es que yo no estoy obligado a hacerlo una sola vez, sino que lo puedo hacer muchas veces. O sea, no tengo por qué hacer una sola vez esta idea de obtener vectores como suma ponderada de otros vectores, sino si yo quiero de verdad usar esto para aprender representaciones, lo puedo aplicar varias veces después de haber hecho ciertas transformaciones para obtener varias visiones de mi input. Por ejemplo, que ya no tengo que mi consulta es de nuevo, estoy haciendo self-attention, atención conmigo mismo. Entonces mi consulta es I like cats more than dogs. Mis llaves también son I like cats more than dogs. Y mis valores también son I like cats more than dogs. ¿Qué estoy haciendo? Tomo I, que es una palabra, ya vamos mejor a hablar más del medio. Tomo cats, que es una palabra, y tiene su representación inicial, que solamente es un embedding, o sea, no está contextualizada. Ya, supongamos que entonces aquí está cats, que es mi consulta, y cats le hago atención contra sí misma, contra la misma secuencia de entrada, contra I like cats more than dogs, y me va entonces a dar importancia a las palabras que más me definen el significado de cats. Obviamente me va a importar yo mismo, pero me van a importar otras más también. Y sobre eso obtengo estos vectores, estos pesos ponderados, y después yo lo aplico de nuevo a la misma secuencia y tengo una nueva versión de la secuencia del input, pero ahora más contextualizada. Si yo se lo aplicase muchas veces, podría llegar a tener una buena representación contextualizada del input. Ya, veamos por ejemplo, de nuevo la oración I like cats more than dogs. Nos gustaría, por ejemplo, aprender cosas como que la oración está comparando dos cosas, gatos contra perros. Pero también te gustaría retener información sobre cuáles son las cosas que se están comparando. O sea, te gustaría aprender más información, toda la información que está expresada aquí. Para eso, el Transformer usa un Multi-Head Attention Block, esta idea de múltiples cabezales, que básicamente en vez de solamente tener un producto ponderado, hago varios productos ponderados. Y para que todos sean distintos y no haga siempre lo mismo, le hago ciertas transformaciones a las consultas, a los valores y las llaves antes de ser pasados por la atención. Por ejemplo, puedo tener una transformación lineal. Se puede tener una capa lineal que transforma la consulta, que transforma la llave, que transforma el valor. Después aplica atención y después con eso, de alguna forma, combina todos estos nuevos vectores contextualizados y me da un nuevo vector para cada posición. Y por eso se llama atención de múltiples. Para que yo pueda aprender distintas representaciones de mis elementos de mi secuencia ahora contextualizados, aplico distintas transformaciones lineales a tanto a los valores como las llaves como las consultas para cada cabezal de mi atención. ¿Ya? Entonces tengo el perro ladra. Si estoy en self-attention, entonces mi consulta, voy a juntar todas mis consultas en una matriz, que es la matriz de consulta.
voy a matir todo, que sería los embeddings del perro ladra. Pongo todas mis llaves en una matriz que sería, en si es self-attention, entonces sería también los embeddings del perro ladra. Y todos mis valores también una matriz que serían todos mis embeddings del perro ladra. Aplico atención, que va a ser un operador que no he definido hasta ahora, pero imagínense que va a ser una especie de producto punto entre los queries y las llaves, y después de esos productos punto yo obtengo estos ponderadores alfa, que después se lo aplico a mis valores haciendo una suma ponderada, y esa me da mi nueva representación de cada objeto. Antes de pasar eso, para hacerlo varias veces, para tener varios productos ponderados, aplico, según la cantidad de cabezales que yo tenga, que sean h, distintas transformaciones lineales. O sea, multiplico por una matriz que hace una transformación lineal, las consultas, las llaves, los valores. Y después para cada caso, después de aplicar la atención en que yo estos alfas que salen de operar este con este, los aplico a esto, concateno esas salidas y después llevo la dimensionalidad original usando una transformación lineal. Y con eso, yo sé que esto conceptualmente puede ser muy complejo, pero conceptualmente lo que estoy haciendo es, tengo una secuencia de vectores que está pura, está virgen, como unos embeddings, y quiero llevarlo a una secuencia de vectores donde ahora están contextualizados. O sea, donde cada vector miró a los otros vectores y vio cuánto les influyó y sacó una versión que es una suma ponderada de ellos. Eso lo hago muchas veces y hago muchos vectores que son sumas ponderadas, y todo esto lo aprendo usando backpropagation. Si solamente hacemos una sola vez la idea de atención, vamos a aplicar una única transformación lineal a las consultas, las llaves y sus valores. Y después sobre eso hago esta suma ponderada de los valores. La idea del multi-head attention block es aplicar esto varias veces y en paralelo. Y en cada una tengo una transformación lineal distinta. Y después concateno toda esta salida y aplico una transformación lineal para que me dé un vector que condensa por cada posición todas las transformaciones que yo hice haciendo atención. Era ver cómo hago yo atención en el transformer. Básicamente lo que yo hago es el producto punto, pero le hago una pequeña normalización. Se llama scaled.productAttention. Entonces lo primero que yo hago es que hago una matriz Q, que es una matriz con todas mis consultas juntas. O sea, si tengo el perro ladra, voy a tener el vector de el, de perro, de ladra. Después tengo lo mismo para mis llaves y lo mismo para mis valores. Entonces imaginemos que estoy en el contexto de no self-attention, sino de sequence encoder-decoder. ¿Cuál sería la query? Serían todos los embeddings del decoder de las oraciones futuras de docbargs. Las llaves serían todos los embeddings de las posiciones del encoder, el perro ladra, y acá están, y hago entonces esta multiplicación matriz por matriz, va específicamente a hacer producto punto todas las veces, todos contra todos. Ya, después lo único que hago es que escalo la salida porque el producto punto tiende a crecer a valores más grandes cuando crecen las dimensiones de mis vectores. Entonces lo escalo por la raíz de la dimensionalidad de mis vectores. Ya, yo haciendo esto, este operador que se llama scale.productAttention, entonces obtengo estos pesos ponderadores sobre mis valores computados a partir de mis llaves y mis consultas. Esto es el famoso transformer, que es una arquitectura súper compleja, así que tratemos de empezar a entenderla, a decodificarla. Básicamente igual mantiene lo que hacíamos con la RNN encoder-decoder, que tengo una arquitectura para codificar, que es un encoder, y otra arquitectura para decodificar, que es un decoder, y sobre las salidas del decoder yo tengo una softmax sobre las palabras que estoy prediciendo, y con eso hago mi traducción o mi sequence to sequence.
En el sequence to sequence con RNN, básicamente yo tenía una gran RNN aquí, otra RNN aquí, y además tenía atención entre una y la otra. Acá tengo atención en todos lados. Entonces, los inputs son embeddings puros, no hay una RNN. Para que esto le importe la posición, o sea que no sea lo mismo que aparezca perro en la primera palabra posición como en la última posición, le aplico una transformación para que me importe la posición. Lo vamos a ver más adelante, pero ahora imaginen que llega el embedding de perro y si perro salió en la posición 1, le sumo un operador para que sepa en qué está ocurriendo al principio de la oración. Si aparece en la posición 10, le suma o le multiplica algo para que el embedding se transforme y considere que está en la posición 10. Pero estas cosas no las aprendo. Ya, solamente se las sumo. Entonces, básicamente imaginemos ahora que tengo los embeddings puros. Un lookup table que le aplico un operador para que me importe la posición. Entonces en el encoder, que tengo la oración en el idioma original, el perro ladra, por ejemplo, yo me empiezo a hacer entonces atención contra mí mismo. Me hago este multi-head attention con varias cabezas y tenía entonces el perro ladra y obtuve una transformación. ¿Cierto? Tengo otra versión del perro ladra, pero era contextualizado. Y además esto lo aplico con varias capas. O sea, del perro ladra me sale otro el perro ladra y este vector contextualizado, de nuevo le aplico self attention y lo puedo hacer n veces. Ya lo puedo hacer hasta 6 veces. Ya después le aplico otras cosas como una feed forward. Pero conceptualmente lo que importa es que yo solamente haciendo atención tenía esta secuencia de vectores que son solamente embeddings sin RNN y solamente haciendo mi atención contra mí mismo varias veces y en varias capas tengo una nueva representación sobre mí que está totalmente contextualizada. ¿Ya? Y el decodificador tiene una componente encoder-decoder que básicamente los embeddings del decoder, que son las palabras que yo empiezo a generar, hacen atención sobre los vectores contextualizados del encoder, pero además el decoder también se hace atención sobre sí mismo. ¿Ya? Además el decoder, el embedding del decoder también pasó, como ya no pasa por una RNN, también pasa por un masked multi-head attention para contextualizarse a sí mismo. Y acá está el truco complicado que uno no quiere, como esto uno lo procesa en paralelo, ya no secuencial, uno no quiere que mientras esté decodificando esto pueda mirar a las palabras del futuro, porque no ha predicho aún. Entonces, para evitar eso, uno le hace algo que se llama mask, que significa enmascarar todas las posiciones que son ilegales. O sea, si yo estoy decodificando de dog barks, cuando voy en dog no quiero mirar a bark, no quiero mirar la tercera posición. Entonces el masking, básicamente antes de la softmax de la atención, le pongo un valor muy negativo, cercano a menos infinito, para saber que esa posición nunca me influye. Si me influyera, al final lo único que terminaría haciendo es aprender a predecirme a mí mismo y a copiar los datos de entrenamiento y no aprendería nada. Bueno, entonces al final el decodificador está aprendiendo entonces vía atención a prestar atención a las cosas del input y también a las cosas que ha predicho hasta ahora, que esa es la parte autorregresiva, que me predico a mí mismo. Después le aplico otras capas tipo feed forward, transformaciones lineales, softmax y después lo mismo que hacía con el modelo sequence to sequence con RNN. ¿No? Y de nuevo esto tiene varias capas también. Ya, se ve intimidante y complejo. Vamos a tratar ahora de desarrollar un poquito más cada componente por sí sola. El encoder y el decoder. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el transformer que acabamos de ver? ¿Qué tengo? Sigo teniendo la estructura, como dije, de encoder-decoder, pero ya que hicimos con la RNN, pero ahora solamente con mecanismos de atención. La parte de la izquierda es el encoder y la parte de la derecha es el decoder. Encoder, decoder. ¿Qué me llega como input al encoder? Los embeddings de la secuencia de entrada, o sea, los embeddings del idioma original. ¿Cuáles son los inputs del decoder? Serán los embeddings del output hasta esa palabra. Acuérdense que sí o sí la decodificación tiene una componente autorregresiva. Genero una palabra, genero la siguiente, genero la siguiente. Entonces mi output va a ser los embeddings hasta el punto que he generado actualmente.
El encoder y el decoder tienen 9 capas o bloques. ¿Ya? O sea que repito el mismo patrón varias veces, me contextualiza mis vectores y eso se lo doy como input al siguiente. Y cada uno de estos bloques está compuesto de bloques más pequeños y vamos a ver cada bloque en detalle. Pero pueden ver, o sea, estos son los n bloques que se repiten, pero este n tiene el multi-head attention con sus varios cabezales y también una feed forward. ¿Ya? Vamos a ver los bloques en más. Ya, en el codificador encoder hacemos atención con self-attention, que es atención contra mí mismo. O sea, la entrada se atiende a sí misma, se observa a sí misma. Entonces, básicamente, las llaves, los valores y las consultas, todas van a venir de la capa anterior de mi encoder. O sea, parto con los embeddings puros y después eso, cuando yo aplico self-attention, tengo unos nuevos vectores contextualizados para cada una de las posiciones y eso me los puedo aplicar de nuevo con self-attention n veces hasta que tenga una representación más rica sobre lo que representa cada palabra en su contexto. Entonces cada posición del encoder puede hacer atención a todas las posiciones en la capa anterior del encoder. ¿Ya? O sea, el encoder de aquí, ¿no es cierto? Parte entonces con el perro ladra, con sus embeddings puros. Me hago atención a mí mismo haciendo scale.productAttention y obtengo entonces estos pesos alfa, los pondero sobre mí mismo y obtengo una nueva representación. Obviamente haciendo todas las transformaciones correspondientes. Eso lo hago varias veces. Después me aplico una feed forward sobre eso y obtengo mi representación de codificación de la entrada. Entonces las dos partes que tiene el encoder-decoder, uno es el multi-head attention, que ya lo hemos explicado, y los otros es simplemente hacer una feed forward. ¿Ya? Entre medio de cada capa hay una conexión residual y después hay una normalización de capas, que son operadores comunes que se hacen en redes neuronales del estado del arte. No quiero entrar en mucho detalle, pero hay muchos operadores que uno puede hacer para que las cosas entren en más fácil. ¿Ya? Básicamente una conexión residual básicamente es tomar la entrada y agregársela al output de la subcapa y así hacer el entrenamiento más rápido. O sea, estoy duplicando la entrada. La entrada entra a mi multi-head attention, pero también entra a mi salida. ¿Ya? Entonces está dos veces. Entonces tengo al final, después la capa siguiente, veo cómo era antes y después de haber hecho el multi-head attention. Ya, eso al final son truquitos nomás que hacen que el entrenamiento sea más fácil. ¿No? Y la normalización por capa son técnicas de regularización que se pueden usar para entrenar redes neuronales profundas, parecido a batch normalization, pero básicamente yo no quiero que los números me exploten, entonces le hago una normalización a los números de las capas y eso lo voy haciendo siempre. Es un operador que incluyo que básicamente permite eso, permite mejor entrenamiento. El encoder. Como decía, me llegan mis embeddings, le aplico una transformada que voy a explicar más adelante, que es mucho más barata que hacer una RNN. Simplemente le sumo un número para que me importe la posición en la que estoy. Me hago atención a mí mismo muchas veces con estos múltiples cabezales que básicamente le hacen una transformación lineal a las queries, a las llaves y los valores, más una feed forward. Esto lo aplico varias veces y eso me permite tener entonces una nueva representación de la secuencia como una secuencia de vectores pero que está contextualizada. Entonces básicamente lo que el encoder block está haciendo es un montón de multiplicaciones de matrices seguido por transformaciones a los elementos a los elementos de estos vectores con estas capas lineales. Por eso el transformer es tan rápido, es mucho más rápido que una red recurrente que tengo que ir computando secuencialmente. Todo el procesamiento lo puedo paralelizar porque son un montón de multiplicaciones de matrices. Y la idea es que cuando yo apilo cada transformación una sobre la otra, muy parecido a lo que hacía cuando vimos que las redes recurrentes también se podían tener múltiples capas,
esperamos que en cada capa obtenga una representación más profunda o más contextualizada. Cuando hablo contextualizada es que realmente esté, ya no soy la palabra sola, sino que estoy esperando qué soy como palabra con respecto a la oración en la que ocurro. Entre más veces hago esto, yo aspiro que tenga una representación más poderosa de la palabra en su contexto. Entonces el core de todas estas operaciones que se ven complejas es la idea de hacer atención muchas veces. O sea, le hago muchas transformaciones a mi secuencia, le hago atención muchas veces y con eso obtengo una representación nueva de mis palabras en su contexto, donde estoy tomando atención de un amplio rango de información. Ahora hablemos un poquito del decoder, ¿ya? Acá está nuestro amigo el decoder, que no es tan distinto al encoder, tiene multi-head attention, self-attention contra sí mismo y tiene una atención que le presta atención a lo que salió el encoder. O sea, el encoder tiene unas capas de atención que se llaman encoder decoder attention layers, en donde las queries vienen de lo que estoy decodificando y la memoria y las llaves y los valores vienen del output del encoder. O sea, básicamente estoy teniendo mi representación de lo que he generado hasta ahora y eso yo lo hago como consulta a las llaves que son los vectores contextualizados del encoder y cuando obtengo esos ponderadores alfa los aplico sobre los valores y eso lo puedo hacer con varios cabezales varias veces y obtengo una buena representación del decoder mirando lo que codifique de la entrada. ¿Ya? Entonces esto permite a cualquier posición del decoder hacerle atención a todas las posiciones de la entrada. Y esto se parece mucho a lo que hacíamos antes con las redes recurrentes con el mecanismo de atención original. O sea, esto es lo más parecido a la atención original. Está haciendo atención desde los vectores del decoder hacia los vectores del encoder. Y eso me da entonces que mi decoder veo un promedio ponderado de mi encoder, pero aquí como estoy haciendo varios cabezales, lo estoy haciendo con varias transformaciones y eso los junto todos, los concentro todos. Y además es con varias capas. ¿Ya? Y también hago self-attention en el decoder para hacer la misma idea, que sería representar un poco lo que trataba de hacer la red recurrente del decodificador antes. Quiero contextualizar los embeddings del decoder. Quiero que miren las palabras anteriores que he generado. Entonces, self-attention, las capas de autoatención del decoder permiten que en cualquier posición del decoder pueda mirar a todas las posiciones que haya generado hasta ese momento. Y esa es la misma idea que cuando usaba traducción automática con RNN, es lo que hacían las capas, los estados ocultos, los vectores S de mi red recurrente que decodificaba. ¿Ya? O sea, aquí con multi-head attention me prestando atención a todas las posiciones anteriores. ¿Ya? O sea, estoy contextualizándome solamente pensando en lo que he generado hasta ahora. Y acá hay un problema. En la red recurrente era súper fácil impedir que el modelo viera lo que va a generar después porque la naturaleza del procesamiento es secuencial. Como acá la naturaleza del procesamiento es paralelo, sería muy fácil si yo esto lo enchufo directamente en paralelo, pasándole mientras entreno todos los embeddings gold, los embeddings reales de las palabras que yo me gustaría generar, que el modelo solamente se sobreajuste y aprenda a predecir aprenderse de memoria los datos de entrenamiento, las oraciones de entrenamiento. Para evitar eso hay que enmascarar todas las conexiones no válidas, o sea, todas las atenciones que yo pudiese hacer hacia palabras del futuro, que no he generado aún. Entonces, cuando entrenamos el transformer, acuérdense, yo quiero hacerlo todo en paralelo, entonces quiero procesar todas las oraciones al mismo tiempo. Si yo hiciera eso y le doy al decodificador acceso a toda la oración de destino, el modelo solamente podría aprenderse de memoria las oraciones de destino y no aprendería nada.
¿Cómo evito que esto pase? Yo enmascaro todas las palabras futuras cuando estoy decodificando una palabra. ¿Y cómo eso lo hago? Yo antes de pasarle a la softmax los valores, o sea, cuando yo aprendo los keys, los valores por donde yo voy a ponderar estas cosas, les pongo un valor muy negativo, cercano a menos infinito. Entonces obligo a que sea imposible que yo le preste atención a, a las palabras que no he generado. Y es por eso entonces que cuando hago un multi-hit attention en el decoder, en la parte de autoatención, digo que el multi-hit es enmascarado, es masked. Porque los inputs del decoder de las etapas siguientes las enmascaré habiéndole asignado valores muy negativos a esos valores en mi softmax. Y con eso estamos por cerrar esta gran arquitectura llamada el Transformer. No espero que la hayan entendido en profundidad absoluta, pero sí que tengan una noción de lo que está pasando, de cómo haciendo solo atención y transformadas lineales puedo yo obtener un modelo sequence to sequence muy poderoso. El único problema que me queda ahora es el problema de las posiciones. ¿Ya? Que básicamente, si como estoy ahora, que estoy trabajando directamente con los embeddings y no tengo una red recurrente, en el input puro no estoy considerando en qué posición ocurren las palabras de la oración. ¿Ya? Como no tengo una red recurrente, el multi-head attention no puede naturalmente saber la posición de las palabras en su oración. Y eso me puede importar mucho. Puede ser que sea muy distinto a que una palabra ocurra al principio que una palabra ocurra al final. O sea, es muy distinto I like cats more than dogs que I like dogs more than cats, pero los dos tienen exactamente la misma palabra. Si yo no le incorporo algo para que alguna codificación a mis embeddings para que consideren el orden que tienen en las oraciones, estas dos oraciones serían exactamente iguales en mi input y obtendrían exactamente la misma traducción. Entonces, pero para evitarme tener que tener algo como una RNN que es tan cara para poder considerar la posición, la idea de los encodings posicionales es explícitamente codificar la posición relativa de los inputs en sus vectores. Y eso es sumarlo. Entonces, básicamente, ver un operador que me diga en qué posición ocurro, y eso se lo sumo al embedding que me da el embedding layer, que es mucho más barato de hacer. Y eso es lo que se ve en las figuras de la arquitectura como esta idea de encoding posicional. O sea, que me llegan los embeddings directamente y yo le hago un encoding posicional. ¿Cómo se implementa esto? No voy a entrar tampoco en mucho detalle, pero esta es la fórmula. El paper propone hacer una transformación con senos y cosenos a todas las posiciones de los embeddings. Entonces, pos es la posición e i es la dimensión del embedding, es la primera, la segunda y la tercera. Básicamente lo que estoy haciendo es que tengo unas ondas sinusoidales, ¿sí? Y esta posición se la estoy agregando a mis embeddings. ¿Ya? Entonces ahora mis embeddings tienen información sobre la posición, pero es básicamente una función única que le estoy agregando, algo que no aprendo. ¿Ya? Y en la práctica eso se porta muy bien. De hecho, en el paper uno ve que los autores proponen dos cosas. Uno, aprender, tener una capa que aprende el embedding posicional, y otro que es sumarlo estas funciones periódicas y obtienen los mismos resultados. Lo que igual es un muy, muy, muy buen resultado. Porque hace que esto sea aún. Para cerrar, acá hay algunos resultados experimentales que los que obtuvo el Transformer. El Transformer realmente hoy en día se está usando un montón. Si ven más adelante cosas como BERT para aprender representaciones con datos gigantes, se basan en el Transformer. En el paper original se muestra esta idea del encoder-decoder con transformers y se ve que en la tarea de traducción de inglés hacia alemán y inglés hacia francés, eh, el blue obtenido más alto mejor es mejor que otras soluciones que existían hasta el momento. ¿Ya? Entonces el transformer le gana al sequence to sequence con attention usando redes recurrentes. Y además de eso, computacionalmente es más barato. Eh, una razón de eso es
y la eficiencia que ganamos en tiempo es con la paralelización que nos da el transformer. Igual puede leer la cantidad de energía que se necesita para entrenar un transformer con datos masivos, es alta. ¿Ya? Entonces, el transformer es un mecanismo eficiente y poderoso para reemplazar la forma de modelar dependencia usando 100% tensión. Usando 100% tensión. Acá me cometí un error que dupliqué esta oración. Pero bueno, eso es. Con esto terminamos la clase, todo el módulo de modelos secuencia-secuencia. Entonces partimos viéndolo con la idea del encoder-decoder, de tener dos redes neuronales, una para codificar, otra para decodificar. Partimos con la idea de hacerlo con redes recurrentes, vimos que eso tenía un problema con las oraciones muy largas, vimos que eso se podía mejorar con atención, que atención era la idea de poder aprender cuando decodifico a tener promedios ponderados del input. Después vimos que eso igual tenía un problema porque la RNN era muy lenta de paralelizar porque me obligaba a hacer un cómputo secuencial. Y para eso entra al rescate el transformer, que es una arquitectura tal vez compleja, pero conceptualmente lo que está haciendo es que yo solamente hago atención para aprender representaciones. No solamente hago atención para ponderar vectores, sino que lo hago también para aprender representación. Y eso implica que yo haga autotensión para el encoder, autotensión para el decoder y atención entre el decoder y el encoder. Y algo muy bonito del transformer es esta idea de que propone que la atención se puede entender por esta idea de tener consultas, llaves y valores. Eso, con esto se cierra este capítulo. Gracias.